Ahora sí que me volvió a hacer requetebolas otra vez. Entonces la señora Mónica le contó del encuentro, le contó que nos tomamos una foto, le contó hasta de mi dije que se cayó. Pero pues entonces, ¿qué? ¿Por qué le manda usted de mensajera? ¿Dónde está la señora Mónica? ¿Por qué no viene a hablar conmigo ella? Porque desafortunadamente ella no puede venir a explicártelo personalmente. Pues, ¿por qué? Mónica se fue para siempre. Ay, es que me muero de la curiosidad. ¿Qué tanto le estará diciendo la Selma a la Adriana? No, pues quién sabe, pero ojalá ella sí nos pueda explicar por qué está tan rara. ¿Por qué está tan rara? No, ¿por qué estaba tan rara? Porque ahora sí está hablando como una chava de su edad, no como una ñora que dice tener una hija de 20 y tantos años. Ay, yo no me voy a aguantar, me voy a tomar... No, Maite, no se te ocurra. Hay que esperar a que hablen. No, pues es que la historia está bien rara. Y cada vez se pone más enredada. Oye, ¿y si le hablamos a tu loquera? Para que venga a hablar con ella. Pues de pronto eso puede funcionar, pero mejor esperemos a Diego. Él me pidió que vigilara a Adriana. Ay, manita, es que estoy muy nerviosa. Yo pensaba que estas cosas solamente pasaban en las películas, que eran de mentiritas. Y ya ves. ¿La señora Mónica se murió? Chale, qué horror. Estaba bien jovencita ella. Esto lo dejo para ti. Es mejor que lo veas y estoy segura que vas a entender más fácilmente sus razones y todo, pero tienes que verlo con Diego. Pero pues que no. Adelante, ¿qué tiene? ¿Qué es esto? ¿Una película? ¿Qué? No, eso ocurrió en realidad. Lo que sí te pido es que lo veas con la mente muy abierta y sobre todo cuando estés bien calmada. Si después de que lo veas quieres platicar conmigo, comuníquense. Diego sabe dónde encontrarme. Tiene que haber una explicación. No sé, la que sea, pero tiene que haber una. ¡Quítate, Gerardo! ¡Quítate de ahí! Elena, ¿qué haces? Dame el arma. ¡Ya, tranquila! Diego, ya, tranquilo. Tiene que sacarlo del hospital, señor Larrea. Si no, llamo a la policía. Sí, no se preocupe, yo me hago responsable de él. Muchísimas gracias por dejarlo libre, gracias. ¿Y a ti qué demonios te pasa? El tipo es un salvaje, por poco mata al enfermero. Lorena, por favor. Te pido que me dejes manejar las cosas. Camila, por favor, ve a ver cómo está Emiliana. No, tío, yo tengo derecho a saber qué fue lo que pasó. Después te explico todo. Camila, Te lo prometo. yo no quería hacerle daño a Emiliana. Ve a ver cómo está Emiliana. Debe estar asustada. Ve, Camila. Está bien. Tranquilo, vamos a ver. Ven, vamos. Ven. Marta, ¿qué está pasando? Son balazos. Vayan a ver ustedes, vayan. No, ustedes se quedan aquí. Puede ser muy peligroso. Quédate aquí. Quédate aquí. ¡Regresa cuantas veces quieras, maldita! Aquí voy a estar esperándote para volverte a callar. Ya, suelta. ¡Dame el arma! Ya. ¡Dame el arma! ¡Dámela, Gerardo! No te ¡La voy a quiero ganar. matar! Ya, ¿Dónde cálmate. está mi ¿Qué reina? pasa? pasa contigo? ¡Dámela! ¡Ya, cálmate! ¿Qué pasa?
Escuchamos los disparos y corrí hasta el estudio y vi una puerta que jamás había visto. Entré y... ¿Ustedes dispararon? Sí, Marta, Ya no sí. sonó, Marta. Pensamos que alguien había entrado a la casa y, bueno, empezamos a disparar. Nos dimos un buen susto. ¿No es así? Me imagino que ustedes también. No, señor. Solamente escuchamos los disparos. Yo no escuché el piano. ¿Cómo? ¿Cómo que no escuchaste el piano? ¿Tú me quieres volver loca o qué? ya. ¿Estás en mi contra? Elena, ya. ¡Suéltame! Ya. Que te calmes, te digo. ¡Suéltame! Ya, tranquila. Elena, ya. Ya, cálmate, tranquila. Si no escucho nada es porque estaba dormida como todos. Porque está mintiendo. Admite que oíste el piano. Yo lo oí, Gerardo, también. Te juro que no escuché nada. A lo mejor si nada más hubiera sido un tiro, tampoco lo hubiera escuchado, pero fueron muchísimos. Ya, cálmate, ya, tranquila. Por favor, déjanos solo, ¿sí? Sí, sí, lárgate de Ya, aquí. que te calmes. Lárgate de aquí. Ya, Elena. No ya. digas que viste nada aquí, ¿oíste? ¿Qué? ¿Ahora me vas a salir con que la única que oyó el piano fui yo? Me vas a pagar esto, tía. Y muy caro. Emi, soy yo, tranquila. ¿Estás bien? Camila, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué Diego se peleó con ese tipo? No sé, Emi, no sé. Pero tú no te preocupes. Mi tío Jorge ya está averiguando con Diego qué fue lo que pasó. ¿Estás bien, verdad? Sí, estoy bien, solo fue el susto. ¿Tú alcanzaste a ver algo? No. Cuando yo desperté, tú estabas encima de mí y Diego y ese hombre ya estaban peleando. No entiendo por qué se habrá metido Diego al cuarto. Camila, mira, yo no creo que Diego haya tratado de hacer algo malo. Jamás me haría daño porque él es incapaz y además es bien buena onda y es amigo de Mónica. Ay, qué miedo. Cuando lo vi, se dirigía a la habitación de Emiliana con el tapabocas puesto. Por eso me llamó la atención y lo seguí. Y cuando entré, estaba a punto de inyectarle algo a la niña. Jorge, ese tipo yo lo conozco. Trabajaba para un fulano que era bien canijo. Para Carlos Ricalde. Pregúntaselo a Selma. Ella lo conoce. ¿Estás seguro? Por supuesto, a fuerza que sí. Claro que lo conozco. Tienes que creerme. Sí, Diego, yo te creo. Y además también te agradezco muchísimo que hayas salvado a mi sobrina. Y dime una cosa, esa sustancia que le iba a inyectar, ¿se la llevó? Pues sí, yo creo que sí. Es que fue un forcejeo. Y de repente llegó la vigilancia aquí del hospital y me agarró a mí, entonces el pachuco escapó. De lo que sí estoy seguro es que no alcanzó a inyectarle nada. Ay, Amana, cuéntanos. Que no vamos a poder dormir sin saber qué fue lo que te dijo la Selma. Pues es que me echó un cuento que ni entendí. Ah, que la canción. Entonces acá ninguno entiende nada. Ya, Maite. Vamos a dejar que descanse. Sí, vente. Ah, sí, cómo no. Como ella ya estuvo dormidota todo el día. ¿Qué día soy? ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué día soy? Pues 20 de agosto. ¿Cómo? Pero si nuestro aniversario de primer beso fue en enero. ¿Qué es esto? Ha pasado demasiado tiempo. Demasiado tiempo. ¿Cómo nos conocimos ustedes y yo? ¿Dónde fue? ¿Fue en México? ¿Dónde fue? Adriana, escúchame. Mejor vamos a esperar que llegue Diego, pues. ¡Se me dejan de babosadas! En este instante me dicen cómo fue que nos conocimos. ¿En dónde? ¿Cuándo? ¡Habla, Maite! Mana, es que si te contamos, después el Diego nos mata. Pero obviamente si no te contamos, pues tú nos matas a nosotras. Pues entonces... Está bueno. Está bueno. Nos conocimos porque el Carlos Ricalde nos trajo al gabacho para trabajar como prostitutas. ¿Entonces fue la señora Elena la que disparó tantas veces? Sí, sí fue ella. Pensó que se había metido un ladrón y eso es todo. ¿Y qué pasó? Si había alguien ahí, ¿le atinó? No sé. Solamente estaba ella y el señor Gerardo. A lo mejor solamente se metió una persona y se asustó o a lo mejor solamente fue el ruido. Claro. La señorita Elena siempre sabe qué hacer.
Ella no se va a comprometer por un ladrón vulgar. Seguro por eso disparó así tantas veces. Sí, seguramente fue eso. Váyanse a descansar. Yo lavo las tazas. Qué amable, Marta. Hasta mañana. Suegra, cuando regresó del estudio, traía los labios pálidos y la cara blanca. Ahí pasó algo bien gacho, ¿verdad? Tienes que hablar con Gabriel. Te tienes que ir de esta casa. ¿Por qué? Tú viniste para que te protegiéramos. Y aquí corres más peligro. ¿Y por qué crees que ese fulano quiere lastimar a Emiliana? Bueno, mira, Jorge, yo estoy colaborando con un policía para poder atrapar al Pachuco. Ese tipo y Ricalde tenían montado un negocio horrible de tráfico de mujeres. Sí, yo sé de Ricalde. El mismo que se llevó a Camila y que Gerardo mató defendiéndola. Bueno, pues este policía que te digo tiene la teoría de que el Pachuco quiere vengar la muerte de Ricalde. Pues sí, es probable. Oye, Jorge, yo me tengo que ir. Ya, me preocupa un poco dejar a Emiliana sola, así que no sé si tú... No te preocupes, para nada. Por favor, vete, ya hiciste bastante. Voy a hablar con el director del hospital para que le pongan una vigilancia a Emiliana. Yo me voy a encargar que nadie más se acerque a ella. Por favor, dile a tu amigo el policía que se comunique conmigo. Sí, claro, seguro. Gracias. Hasta luego. Entonces nos escondieron en un camión y pues nos trajeron derechito hasta acá. ¿Te acuerdas? Sí, te acuerdas del Carlos Ricalde, ¿verdad? Vaya, por fin te reportas. Espero que para este momento el escuincla tenga el cerebro derretido. Hubo problemas, patrona. ¿Qué? ¿Te descubrió la seguridad del hospital o qué? No. Un grosso ahí que me andaba buscando, al parecer, hoy dio conmigo. Pues hay un güey que le tenía tirria a don Carlos en paz descanse. A ver. ¿Cómo que te estuvo buscando y te encontró así de fácil? Pues lo que yo quisiera saber cómo le hizo el güey. La cosa es que me cayó precisamente cuando le iba a dar la inyección a la pelada. Por un poquito no la cuento, jefa, ¿eh? Me tuve que salir corriendo para huir de ahí. Pues ¿quién es el idiota esta que te puede seguir? ¿Es policía? No, hombre, ¿qué policía va a ser? Es un pobre mugroso pelagatos ahí que se llama Diego. ¿Diego? ¿Diego qué? Diego Ochoa, creo. Que usted lo conoce. Ya estoy aquí. Adriana, ¿estás bien? ¿Mi amor, eres tú? ¿Qué tienes? Pareces asustada. Pues, ¿por qué te tardaste tanto? ¿Dónde andabas? Es tú. Es que se complicaron un poquito las cosas en el hospital, pero ya, aquí estoy. ¿Y tú qué tienes? ¿Comiste? ¿Descansaste? No estoy bien, no sé, necesito dormir. Descansa, mi amorcito. Descansa. No te vayas nunca, por favor. No. Es más, mira. Aquí me acomodo así. Así, y aquí me quedo. Te voy a cuidar toda la noche, mi amor.